Isaías es uno de los profetas más influyentes y enigmáticos de la historia bíblica. Su nombre, que significa «El Señor es salvación», lleva consigo el peso de su misión, proclamar tanto el juicio como la esperanza al pueblo de Judá. Fue llamado por Dios en un periodo de profunda crisis moral y política, siendo testigo del auge y la decadencia de los reyes de Judá, mientras las naciones vecinas se preparaban para la guerra y la destrucción. Era un tiempo de oscuridad. El pueblo se había alejado del Señor, entregándose a la idolatría y a la injusticia. Los ricos oprimían a los pobres, los sacerdotes corrompían las enseñanzas divinas y los gobernantes confiaban más en alianzas militares que en la protección del Altísimo. A pesar de las advertencias de los profetas anteriores, Judá insistía en seguir sus propios caminos, creyendo que su ciudad fortificada y el templo sagrado serían suficientes para garantizar su seguridad. Isaías, aún joven, se encontraba en medio de esta situación decadente, con su corazón pesado y afligido. En el año de la muerte del rey Usías, entró al templo para orar, buscando consuelo y dirección de Dios. Pero lo que no sabía era que ese momento de oración cambiaría su vida para siempre. En el momento en que entró al templo, el cielo se abrió ante sus ojos. El Señor estaba sentado sobre un alto y sublime trono, y el borde de sus vestiduras llenaba el templo con una gloria indescriptible. Serafines, criaturas celestiales de luz resplandeciente, volaban alrededor de Dios, cubriendo su rostro y sus pies con sus alas, clamando incesantemente: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». El sonido de sus voces hacía temblar los cimientos del templo. El humo llenaba el ambiente, como si la misma presencia de Dios fuera demasiado poderosa para ser contenida en ese espacio. Isaías, tomado por un temor profundo, cayó de rostro al suelo sintiéndose completamente pequeño ante la magnificencia divina. «¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos». El peso de su propia pecaminosidad era abrumador. Sentía la culpa, no solo por sí mismo, sino por todo el pueblo de Judá, que se había alejado del Señor y se había entregado a prácticas abominables. Pero entonces ocurrió una escena de gracia inusitada. Uno de los serafines, con un brasero vivo tomado del altar celestial, voló hasta Isaías. Con ese brasero tocó sus labios y dijo: «He aquí que esto tocó tus labios. Tu iniquidad ha sido quitada, y tu pecado perdonado». En un instante, Isaías sintió el peso de su culpa desaparecer, y una paz indescriptible invadió su corazón. El dolor de la vergüenza y el arrepentimiento se disipó, y se levantó, ahora purificado y renovado, listo para escuchar la voz del Señor. Fue entonces cuando la voz del Señor resonó por el templo como un llamado urgente: «¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?». Sin dudar, Isaías se levantó con un coraje renovado y con firmeza respondió: «Aquí estoy, envíame a mí». Con esta respuesta, Isaías selló su destino. Se convertiría en la voz de Dios para una nación endurecida, proclamando tanto el juicio de Dios como la promesa de restauración. El camino que se abría ante él sería arduo y lleno de rechazo, pero también lleno de visiones de esperanza que trascenderían los siglos. Así comenzó la jornada de Isaías, el profeta del juicio y la restauración. El inicio de la misión de Isaías estuvo marcado por una urgente necesidad de hablar contra la corrupción y la injusticia que dominaban Judá. El profeta sabía que estaba siendo enviado a una nación que, aunque bendecida, se estaba apartando de Dios de una manera peligrosa. Durante un tiempo de prosperidad y paz temporal, el pueblo se había entregado a la idolatría y a la opresión de los más débiles. El Señor, con su infinita paciencia, había llamado a Isaías para ser la voz de su justicia y misericordia en un momento decisivo. En sus primeros años de profecía, Isaías proclamaba el juicio inminente contra Judá. Él era testigo, con gran pesar,
de cómo el pueblo depositaba su confianza en alianzas militares y riquezas materiales, en lugar de confiar en el Señor. El rey Acaz, por ejemplo, prefirió buscar la ayuda de los asirios, un imperio extranjero e idólatra, en lugar de volverse hacia Dios en arrepentimiento. Isaías se convirtió en una voz solitaria en un escenario de desolación espiritual. El profeta advertía insistentemente sobre los peligros de confiar en fuerzas humanas, como Asiria, e ignorar la protección divina. Llamaba la atención sobre la necedad de poner la fe en las armas y alianzas políticas, mientras que el verdadero poder de Judá residía en su alianza con Dios. Pero la nación se negaba a escuchar. Los líderes estaban ciegos por la arrogancia de su propia seguridad, y los sacerdotes que debían guiar al pueblo hacia la santidad estaban corrompidos por la búsqueda incesante de riquezas y prestigio. Isaías describía con amargura los pecados del pueblo, la explotación de los pobres, la falta de justicia y la idolatría que dominaba el corazón de muchos. Entre sus palabras de juicio, Isaías también traía mensajes de esperanza. Sabía que si el pueblo se arrepentía, podría haber perdón y restauración. Sin embargo, la resistencia era palpable. El rechazo a sus palabras se hacía más evidente a medida que el profeta denunciaba la hipocresía y la falta de verdadera fe. El rey Acaz en particular se mostraba totalmente indiferente a las palabras del profeta, y la nación de Judá continuaba su trayectoria de autosuficiencia, creyendo que sus propios esfuerzos serían suficientes para garantizar la protección. Isaías miraba con pesar las calles de Jerusalén y veía la creciente decadencia espiritual. La nación estaba sumida en la injusticia, y las divisiones sociales se volvían más profundas. El pueblo, que debía ser un ejemplo de justicia y fidelidad a Dios, se alejaba cada vez más de los principios que habían sido establecidos desde los tiempos de Moisés. El profeta clamaba con firmeza que la única manera de evitar la ruina sería un retorno sincero a Dios, un arrepentimiento genuino que cambiara la dirección del corazón de Judá. Isaías también profetizaba la caída del reino del norte, Israel, que ya estaba siendo invadido por Asiria. Judá, si no se arrepentía, también caería ante el poder enemigo. Aunque los gobernantes de Judá buscaban la protección de alianzas militares, Isaías sabía que sin la intervención divina, toda la seguridad del mundo sería en vano. Advertía que, si el pueblo no se volvía hacia Dios, el Señor permitiría que la destrucción cayera sobre Jerusalén. El juicio de Dios era inminente, pero Isaías también traía un mensaje de restauración futura. Profetizaba que, aunque la nación sería purificada a través del fuego del juicio, un remanente fiel se levantaría, y a través de él, Dios traería redención y restauración. La obra de Isaías, por lo tanto, no era solo de condena, sino de señalar la esperanza en medio del juicio, una esperanza que se realizaría en el futuro con la venida del Mesías. El reinado de Acaz, rey de Judá, fue un período de gran turbulencia. Con el avance de las fuerzas enemigas, especialmente Asiria, Acaz vio su reino amenazado por varias frentes. La nación de Israel, al norte, se había unido a Siria para atacar Judá, y el rey Acaz sentía el peso del miedo sobre sus hombros. Su estrategia para garantizar la supervivencia de su reino fue formar alianzas políticas con potencias extranjeras, especialmente con Asiria, que, aunque pagana e idólatra, parecía ser la única esperanza para resistir la creciente amenaza militar. Isaías, sin embargo, tenía una visión muy diferente de la situación. Para él, la verdadera salvación no venía de las alianzas humanas, sino de la confianza en el Señor. Cuando Acaz buscó orientación de Isaías, el profeta le hizo una oferta sorprendente: pedir una señal al Señor que confirmaría su intervención y protección. Sin embargo, Acaz, reacio y desconfiado, se negó a pedir una señal, como si temiera la idea de depender totalmente de Dios. Fue entonces cuando Isaías, sabiendo que el rey estaba tomando un camino equivocado, le reveló una de las profecías más poderosas y duraderas de toda la Escritura. Anunció que, a pesar de la desconfianza y falta de fe de Acaz, Dios daría a Judá una señal,
Isaías profetizó que una joven virgen concebiría y daría a luz un hijo, y su nombre sería Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esta señal no era solo para ese tiempo, sino que apuntaba a un futuro glorioso, en el cual Dios vendría a habitar entre su pueblo de una manera nueva y extraordinaria. El Mesías, que traería la verdadera salvación y reconciliación, nacería en medio del sufrimiento y caos de la historia humana. Isaías declaró que el nacimiento de este Mesías no era solo un evento local, sino un hito cósmico que trascendería generaciones. Aunque el pueblo de Judá estaba alejado de Dios y ciego a sus promesas, Isaías apuntaba hacia la luz que algún día brillaría de manera poderosa. La promesa del Emmanuel, el Dios con nosotros, estaba destinada a cumplirse en un tiempo mucho más allá de la propia época de Isaías. La resistencia del pueblo de Judá al mensaje de Isaías era palpable. Muchos preferían confiar en sus propios esfuerzos y alianzas políticas que creer en las promesas de Dios. El propio rey Acaz, en su falta de fe, siguió con sus estrategias humanas, ignorando la oferta de ayuda divina. Sin embargo, Isaías, con confianza en el plan de Dios, continuó proclamando que el Señor no dejaría a su pueblo a merced de sus enemigos. El Mesías vendría, y con él vendría la salvación definitiva. Esta profecía, aunque inicialmente recibida con indiferencia, se convertiría en una de las más esperadas y celebradas a lo largo de la historia del pueblo judío. El nacimiento de Emmanuel no sería solo una promesa cumplida en un momento histórico, sino el inicio de una nueva era para la humanidad, una era donde la salvación y la restauración serían posibles a través del Hijo de Dios, quien vendría a rescatar al mundo. Isaías sabía que el camino por delante sería arduo. Incluso ante el rechazo del pueblo, él seguía proclamando el mensaje que Dios le había dado. Su compromiso con la verdad divina era inquebrantable. La profecía del Mesías sería más tarde reconocida como una de las declaraciones más poderosas de la Biblia, trascendiendo el tiempo y las circunstancias de su propia época, señalando la venida de Jesucristo, el Salvador del mundo. La amenaza asiria se acercaba cada vez más, y la palabra de Isaías parecía cumplirse ante los ojos de todos. Judá, obstinada en su confianza en las alianzas políticas, resistía a escuchar los consejos de Isaías, quien insistía en que la verdadera seguridad del pueblo venía de Dios y no de los ejércitos de naciones paganas. Mientras tanto, la iniquidad del pueblo se extendía. La corrupción, la idolatría y la opresión de los pobres eran constantes en toda la tierra. Los sacerdotes, que deberían ser los guardianes de la santidad, se corrompieron, y los gobernantes se mostraron más interesados en el poder que en gobernar con justicia. Isaías, en sus profecías, advertía insistentemente sobre el juicio de Dios que se acercaba. Las palabras de condena no eran fáciles de escuchar, pero eran necesarias. Isaías describía el reino de Israel, que había sido destruido por los asirios, como una advertencia para Judá. Si el pueblo no se arrepentía, si continuaba siguiendo caminos de maldad, el mismo destino sufrido por Israel les alcanzaría. Y de hecho, el juicio no tardó. El imperio asirio, irresistible en su fuerza, avanzó sobre Israel y llevó a la nación al cautiverio. El reino del norte fue desmantelado y muchas de sus ciudades fueron destruidas. El juicio de Dios sobre Israel fue claro, y Judá ya no podía ignorar las advertencias de Isaías. Pero el profeta también hablaba de algo más: la esperanza. A pesar de la gravedad del juicio que recaería sobre Judá, Isaías proclamaba que la destrucción no sería el fin. Anunciaba que, después del juicio, Dios restauraría a su pueblo. Aunque las ciudades estuvieran en ruinas y el pueblo estuviera disperso, Isaías hablaba de una futura restauración. Imaginaba un tiempo en que el Señor traería renovación, un nuevo comienzo, y que los hijos de Judá regresarían a su tierra, no más para practicar la idolatría y la injusticia, sino para vivir en obediencia a Dios. Isaías también señalaba una restauración espiritual que iría más allá de las circunstancias temporales. Describía un futuro en que reinaría la paz, donde el lobo habitaría con el cordero y el niño jugaría con la serpiente,
una visión de armonía perfecta entre las criaturas y entre el hombre y Dios. Isaías hablaba de la venida de un siervo, sufriente, que por medio de su sufrimiento traería redención no solo para el pueblo de Judá, sino para el mundo entero. Este siervo, el Mesías, sería la clave para la restauración espiritual y física de toda la creación. El rey Ezequías, al ver su reino amenazado por los asirios, buscó a Isaías. En oración, pidió la intervención de Dios para librar a Judá de la destrucción inminente. Isaías respondió con una promesa de liberación. Aseguró a Ezequías que el Señor escucharía la oración del rey y enviaría un ángel para destruir el ejército asirio. Y, como Isaías había predicho, en una sola noche, el ejército asirio fue derrotado por un ángel del Señor, y Judá fue salvada. Esta liberación fue una señal clara de que, a pesar de los fallos de Judá y la inminencia del juicio, Dios aún estaba dispuesto a mostrar misericordia y restaurar a su pueblo. Este evento histórico no fue solo una liberación temporal, era un reflejo de la promesa de Dios de que, aunque el juicio fuera real y necesario, la restauración también era parte de su plan divino. Isaías continuaba llamando al pueblo al arrepentimiento, señalando la misericordia de Dios, que siempre estaba disponible para aquellos que se volvieran a Él con sinceridad. La restauración de Judá no significaba solo el regreso del pueblo a su tierra, sino un retorno a la relación con Dios. Isaías, con sus visiones del futuro, demostraba que la verdadera restauración no sería completa sin un regreso al arrepentimiento y a la santidad. El pueblo debía aprender del pasado y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, buscando la justicia, la misericordia y la fidelidad. Isaías, con su firme convicción, continuaba proclamando que la paz y la verdadera restauración solo se lograrían cuando el pueblo se volviera al Señor, reconociéndolo como el único Rey y Salvador. El juicio de Dios, tan presente en sus palabras, no era una condena final, sino un llamado al arrepentimiento, al cambio y al regreso a la verdadera vida con Dios. Isaías, a pesar de las dificultades y el sufrimiento que su pueblo enfrentaba, nunca perdió la esperanza. En medio de tiempos de gran aflicción, comenzó a revelar una visión más gloriosa y redentora para el futuro, la venida de un Mesías. Este Mesías no sería solo un líder terreno, sino el mismo Salvador enviado por Dios, destinado a traer liberación no solo para Judá, sino para toda la humanidad. Isaías profetizó que surgiría un rey justo, un descendiente de David, que gobernaría con sabiduría y justicia. Sería el príncipe de la paz, trayendo una era de verdadera paz y prosperidad. Isaías describía a este Mesías como alguien que sufriría profundamente, pero cuyo sufrimiento traería redención para el pueblo. Hablaba de un siervo sufriente que sería despreciado y rechazado, pero que tomaría sobre sí las iniquidades de muchos, siendo herido por las transgresiones y aplastado por nuestras iniquidades. Su dolor y sufrimiento no serían en vano, pues cargaría el peso del pecado del mundo, trayendo sanidad y reconciliación con Dios. Este mensaje, aunque angustiante en su descripción del sufrimiento, también traía una esperanza incomparable. La salvación vendría a través del dolor de un ser divino y humano, un paradoja de redención. Isaías no solo proclamó la venida de un Mesías, sino también la transformación radical que él traería. Habló de un futuro en el que los corazones endurecidos serían quebrantados y un nuevo espíritu sería dado al pueblo de Dios. El Mesías no solo sería un gobernante, sino un restaurador espiritual que limpiaría las corrupciones del corazón humano y traería un nuevo pacto, escrito no en tablas de piedra, sino en el corazón de los hombres. Isaías vio un cielo nuevo y una tierra nueva, donde prevalecería la paz. El lobo y el cordero vivirían juntos, y el león comería paja como el buey. Ya no habría más violencia ni sufrimiento. El Señor, a través de su siervo, traería redención a toda la creación. Esto no sería una simple utopía, sino la realización de las promesas de Dios para el futuro de la humanidad. Esta visión de restauración era un mensaje revolucionario,
y Isaías la proclamó con ardor y convicción. Él no solo estaba prediciendo la venida de un líder político, sino de un Salvador divino, que traería transformación espiritual a todo el pueblo de Dios y al mundo. Aunque el pueblo de Judá estaba en un momento de gran oscuridad, Isaías los llamaba a mirar al futuro con esperanza. La promesa de un Mesías que traería justicia, paz y redención era la luz al final del túnel de la aflicción que estaban viviendo. Isaías también describió la misión del Mesías como una obra de restaurar a los perdidos, sanar a los quebrantados de corazón, proclamar libertad a los cautivos y restaurar la vista a los ciegos. Este siervo vendría para los marginados y los despreciados, para aquellos que estaban espiritualmente perdidos, para todos los que necesitaban salvación. Sería una luz para los gentiles, trayendo las buenas nuevas de salvación a todos los pueblos. En un periodo de gran angustia y sufrimiento, Isaías hablaba con una claridad y certeza que trascendían los límites del tiempo. El mensaje de esperanza que él transmitía no era solo para Judá, sino para todos aquellos que a lo largo de la historia se volvieran a Dios y aceptaran al Mesías prometido. Las palabras de Isaías, en su profundidad y belleza, continuarían, resonando mucho más allá de su época, haciendo eco en las generaciones futuras y preparando el camino para la venida de Jesucristo, el Mesías prometido, el siervo sufriente que traería redención a la humanidad. Con el avance de las profecías de Isaías sobre el Mesías, la visión de restauración del pueblo de Dios se volvía más clara. Isaías, en medio de su misión de advertir sobre el juicio inminente, también traía una esperanza inquebrantable: la restauración de Israel. Habló de un tiempo en que Dios restauraría completamente a su pueblo, sanando sus heridas y trayéndolos de vuelta a su presencia. Para Isaías, la promesa de restauración era tan cierta como el mismo juicio que él había proclamado. El pueblo de Judá, que había experimentado la devastación y opresión de los enemigos, como los asirios y posteriormente los babilonios, recibiría de Dios un nuevo comienzo. Isaías describía esta restauración como un regreso al propio corazón de Dios, donde la paz y la justicia serían restauradas. El Señor no dejaría a su pueblo en un estado de abandono. Los traería de vuelta de las tierras extranjeras, reuniéndolos nuevamente en su tierra prometida. La profecía de Isaías también habla de un tiempo de gran abundancia, donde la tierra florecería y la prosperidad volvería a reinar. Ellos edificarán casas y habitarán en ellas, plantarán viñedos y comerán el fruto de ellos. Isaías 65:21. Las antiguas penas y sufrimientos serían borrados, y el Señor haría que su bendición estuviera sobre cada aspecto de la vida. El antiguo conflicto entre la humanidad y Dios, que había sido agravado por la desobediencia y la idolatría, sería resuelto por la acción redentora de Dios a través del Mesías. Esta restauración no se limitaría a la vida material. Isaías también habló de una transformación espiritual profunda. Dios restauraría el corazón de su pueblo, removiendo la dureza que los había alejado de él. Derramaría sobre ellos un espíritu de arrepentimiento y sanidad, y los corazones volverían a ser sensibles a su voluntad. El perdón de Dios sería una parte central de este proceso de restauración, trayendo una nueva era de comunión con el Señor. Sin embargo, Isaías también sabía que la restauración de Israel no sería un proceso instantáneo. Sabía que el pueblo necesitaría pasar por un periodo de purificación y transformación. El pecado y la desobediencia que marcaron la historia de Judá tendrían que ser tratados. Para Isaías, el tiempo de purificación sería difícil, pero necesario. Hablaba de un remanente, un grupo fiel que sobreviviría a la disciplina de Dios y a través de él se cumpliría la promesa de restauración. Este remanente sería la señal de la fidelidad de Dios a sus promesas, incluso cuando el resto del pueblo pareciera estar perdido. Isaías también presentó una visión grandiosa de Jerusalén restaurada, donde la ciudad se convertiría en un centro de paz y justicia para todas las naciones.
Habló de un tiempo en que las naciones acudirían a Jerusalén en busca de guía y sabiduría. De Sión saldrá la ley y la palabra del Señor de Jerusalén. Isaías 2:3. Este gobierno de justicia no sería de un líder humano falible, sino del propio Señor, quien gobernaría con equidad y rectitud. La visión de Isaías iba más allá de las fronteras de Israel y se extendía a todas las naciones de la tierra. Vio el reino de Dios expandiéndose por todo el mundo, alcanzando a los gentiles y trayendo verdadera paz. El Mesías, que inicialmente sería rechazado, se convertiría en la luz para las naciones, y todos los pueblos se inclinarían ante él. La promesa de restauración para Isaías no era solo una promesa de transformación temporal, sino una promesa eterna. Habló de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no habría más dolor, sufrimiento ni muerte. La visión de Isaías apuntaba hacia la consumación del plan de Dios para el universo, donde todo sería renovado y redimido. La humanidad, finalmente, reconciliada con Dios, viviría en plena paz, en comunión con el Creador para siempre. El fin de la jornada de Isaías no estuvo marcado por un momento de gloria terrenal, sino por una firmeza en su fe que atravesaría los siglos. El profeta, ya más viejo, miraba hacia atrás y veía el cumplimiento de parte de sus visiones. El juicio de Dios se había manifestado, el reino del norte, Israel, había sido devastado por los asirios, y el reino de Judá, con Jerusalén como su capital, aún estaba en pie aunque debilitado. Isaías sabía que el pueblo de Judá no se había arrepentido completamente y que el tiempo de la gran purificación aún estaba por venir. Pero incluso ante la aparente indiferencia del pueblo, él sabía que el Señor había cumplido sus promesas y lo que él había dicho se realizaría, ya sea en el tiempo de Judá o más adelante, con la llegada del Mesías prometido. El profeta había plantado semillas de esperanza que germinarían muchos años después, con la venida de Jesús, el Mesías. Su visión del siervo sufriente, Isaías 53, se convertiría en uno de los pasajes más preciosos para los cristianos que verían en Jesús la perfecta manifestación de ese servidor que sufriría por nuestros pecados, pero que, a través de su muerte y resurrección, traería la verdadera restauración. La palabra de Isaías era poderosa y llena de promesas. Incluso en los momentos más oscuros de su vida, nunca vaciló en su fe, sabiendo que la palabra de Dios era eterna e inmutable. Isaías se convirtió en uno de los pilares de la fe judía y cristiana, y sus escritos continuaron siendo leídos y estudiados a lo largo de los siglos. Sus enseñanzas sobre el carácter de Dios, su santidad, su justicia y su misericordia siguen influyendo en millones de vidas. Al final de su vida, Isaías estaba en paz con la misión que el Señor le había dado. Sabía que sus palabras no habían sido en vano. Aunque el pueblo de Judá en su mayoría había rechazado sus mensajes de advertencia, las semillas de arrepentimiento y esperanza germinarían en un futuro distante, cuando la restauración prometida sucedería de manera plena y eterna. Al mirar hacia el futuro, Isaías veía el cumplimiento de sus profecías, la venida del Mesías, la transformación del corazón del pueblo y la restauración del mundo a través de la acción redentora de Dios. La palabra del Señor, dada a Isaías, se cumpliría fielmente, porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor permanecerá para siempre. Isaías 48. Y así el profeta terminó su jornada terrenal, pero su legado perduró por siglos, cumpliendo la promesa de que la palabra de Dios nunca falla y siempre se cumple a su tiempo. El profeta vio el juicio de Dios como una parte necesaria del plan divino, una acción de purificación. Sin embargo, sus visiones de restauración mostraban un Dios misericordioso, dispuesto a perdonar y restaurar. Profetizó sobre un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no habría más dolor, sufrimiento ni muerte. Su visión del futuro trascendía los límites de su tiempo y se proyectaba hacia un tiempo en que todas las cosas serían hechas nuevas. Isaías creía que el Señor, en su poder y soberanía, traería la redención de manera plena.
La visión de Isaías sobre el siervo sufriente sería la más profunda e impactante de todas. Él veía a un hombre sufriente, rechazado por los hombres, pero que a través de su sufrimiento traería sanación y liberación. Para Isaías, ese siervo no era solo un símbolo de Israel, sino de algo aún mayor, una promesa de un Salvador que daría su vida en favor de muchos y que a través de su muerte conquistaría la verdadera paz para el pueblo de Dios. Él miraba hacia el futuro con confianza, sabiendo que el pueblo de Judá, incluso después de la gran calamidad, tendría una oportunidad de ser renovado. Y lo más importante, sabía que la restauración no se limitaba a un pequeño pueblo o a una tierra específica. Las promesas de Dios se extenderían más allá de las fronteras de Israel y Judá. Isaías era un profeta no solo para su nación, sino para todo el mundo, porque veía el plan de Dios extendiéndose al alcance de todas las naciones. Cuando Isaías partió de este mundo, sus palabras no se perdieron en el tiempo. Se perpetuaron siendo leídas, estudiadas y proclamadas a través de las generaciones. El profeta sabía que su misión era más que un mensaje momentáneo. Sus escritos se convirtieron en fuentes de sabiduría, revelando no solo el juicio divino, sino también la esperanza prometida para la humanidad. Isaías veía la palabra de Dios como algo vivo, capaz de transformar corazones y guiar a la nación por el camino de la verdad. La profundidad de su visión no se limitaba a su tiempo. Él no solo denunciaba las injusticias y el alejamiento del pueblo de Dios, sino que también apuntaba a la redención. Las palabras de Isaías resonaron más allá de las fronteras de Judá, cruzando los siglos y llegando hasta el Nuevo Testamento.